Buenas tardes a todos. Hoy le tenemos un directo que es excelente, creo yo, por el tema que vamos a tratar, que es bien polémico y enseña mucho de historia. Y por eso tenemos con nosotros aquí a un gran guerrero tebano. Y tenemos a Aristarchus y al señor Curve Planet. Señores, vamos a hablar específicamente de la Santísima Trinidad. Es un caso muy específico de la cristiandad y yo estoy seguro que ustedes no están enterados de muchas cosas que, que, que andan alrededor de ese tema y que es posible que le vaya a ser sumamente interesante. Porque estoy seguro que ustedes van a aprender cosas que no sabían. Pues el cristianismo primigenio, intentar entender respecto a este tema que comentaremos, que es de la Trinidad, pues también intentar entender por qué fue tan central y por qué dio lugar a tantos debates y a que se condenasen tantas supuestas herejías dentro del cristianismo desde el momento en que negaban o cuestionaban o matizaban la Trinidad. En esa zona, la gente piensa de que los judíos tenían su Torah y su religión bien clara y que era la dominante en esa área. No, realmente para esa época, inmediatamente antes de que iniciara el primer siglo, había un vacío religioso más o menos entre los judíos en el hecho de que como ellos no eran dueños de su destino, sino que lo era Roma, y que habían sido influenciados por otros imperios en los siglos anteriores, la realidad es que nacieron, como dice Tebano, muchísimas sectas por este vacío que había. Y una de ellas era una de esas sectas famosas, una que ustedes conocen, que es la de Juan el Bautista, que inicia eso del bautismo, que no era una costumbre judía la forma de cómo él lo hacía, ¿verdad? Y era bien famoso. Juan Bautista era tan famoso que Josefo, Flavio Josefo, el historiador judío, le dedica una gran parte de su libro a hablar y describir a Juan el Bautista. Yo voy a poner las notas que discutiremos y entonces me detendré en cada uno de los temas para que los invitados comenten su opinión sobre lo que yo voy a decir. Bueno, entonces vamos a hablar de la Santísima Trinidad. Como ustedes saben, el cristianismo, o sea, la Iglesia Católica y todas las protestantes y todo lo que se parezca a cristianismo, al día de hoy, no todas, pero la gran mayoría, hay dos o tres que no. Y le vamos a explicar aquí por qué es así. Tienen el dogma dentro de su religión de que primero el cristianismo es una religión monoteísta, o sea, que tiene un solo Dios, pero este es un Dios especial que son tres personas en una. Son tres personalidades en una misma entidad, que una es el Padre, otra es el Hijo y otra es el Espíritu Santo. Y esto ha sido a través de la historia un problema gravísimo para la Iglesia Católica explicar esta Trinidad por lo confuso que es, porque es difícil de uno tragarse la idea, ¿verdad? Y le vamos a decir por qué esa idea tan loca y tan contradictoria llegó a nuestro día y la Iglesia Católica y los cristianos deben mantenerla así. ¿Por qué mantener algo tan autocontradictorio vigente dentro de sus dogmas? Y de eso lo vamos a explicar, porque eso le ha creado problemas gravísimos a la Iglesia a través de la historia. En los primeros años del siglo I había un vacío religioso en esa zona y este vacío provocó que hubieran diferentes sectas que en ese tiempo se pululaban por esa zona y cada secta tenía su diferente líder. Vamos a iniciar por esa parte y yo voy a tratar las diferentes sectas
que incidían en el tema, en este tema que estamos tratando. Ya yo le expliqué realmente qué es la Santísima Trinidad como la sabemos hoy y los problemas que tiene. Esta gráfica que ustedes tienen ahí explica bien claro de que hay tres entidades, que hay tres personalidades y una entidad. La entidad es Dios y las tres personalidades el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces si ustedes ven la gráfica, dice que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no es el Padre. Pero el Padre sí es Dios y el Hijo sí es Dios y el Espíritu Santo sí es Dios. Entonces, como ustedes ven, es difícil de tragarse esto de que es una sola persona. Es más, si usted lee la Biblia se ve que Jesús mismo se diferenciaba a él del Padre, que él no era el Padre. Inclusive, más luego ustedes van a ver detalles sobre eso. Sí. Una cuestión como ustedes se ven, para que ustedes vean la mezcla de, vamos a decir, de dogmas de otras, heredadas de otros tipos de religiones, se nota en esta foto, donde ustedes ven que el Padre es un sol, el Dios Sol, donde ven que el Hijo es el Cordero y el Espíritu Santo es una paloma, ¿verdad? Esta referencia iconográfica tiene vamos a decir, tiene su proceder, que más luego también creó parte de lo que es el dogma cristiano, el cordero que se sacrifica y la paloma que es como la parte espiritual de Dios. Y claro, en el medio está el Dios que es el que manda. Esta es una pintura de ese tiempo y como ustedes ven, copia eso de muchísimas otras religiones, eso de que el Dios supremo era el sol. Entonces, sí. Para iniciar la discusión, vamos a hablar de un señor llamado Erasmo de Rotterdam en el 1520 para que vamos a volver al siglo I, pero yo quería tratarle algo sobre Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué? Porque Erasmo de Rotterdam se hizo famoso porque, como ustedes saben, ya se estaban imprimiendo la Biblia. Pero él imprime una traducción, él hace una traducción que llamó la Vulgata latina y que se imprimió en su primera edición y tuvo muchísimo éxito. Esa Biblia le dio mucha fama. Erasmo de Rotterdam era un humanista, supuestamente uno de los grandes genios de la iglesia en ese tiempo. Fíjense que la Biblia, habían otras versiones de la Biblia que lo más que se podían distribuir eran 500 copias. Y esto es imprenta, no eran manuscritos, sino imprenta. Sin embargo, la de Erasmo vendió más de 5,000 copias, que era una cosa increíble. O sea, era algo que ante la iglesia le dio una fama grandísima en su primera edición, y su segunda edición también fue sumamente exitosa. Ahora, esto para la iglesia de ese tiempo tenía un problema, y era que Erasmo en su copia de la Biblia, cuando trataba la carta primera de Juan, no incluía una parte, un verso famoso, un versículo famoso donde decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, eran uno solo. Ese es el único sitio en la Biblia donde existe eso, donde habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. Sin embargo, Erasmo no lo incluyó porque ninguno de los manuscritos griegos que él tenía para traducir tenía eso. La iglesia le criticó a Erasmo que no incluyera eso, la parte de la Trinidad. Y Erasmo le dijo a la iglesia, bueno, si ustedes me traen un manuscrito en griego que tenga ese versículo, entonces yo lo incluyo en mi próxima Biblia, ¿verdad?
yo lo incluyo en la próxima versión. Recuerden que ya se habían impreso 2 ediciones. Ese versículo es el famoso coma guanina, que es la parte donde menciona de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. En ninguna otra parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, aparece eso. Por lo tanto, si no existía ese pequeño versículo en la primera carta de Juan, básicamente la Santísima Trinidad hubiese sido imposible de vender por la iglesia. Entonces, la coma juanina esta, ¿qué pasó? Erasmo le dijo, bueno, muéstrenme una copia, un manuscrito que tenga eso, entonces yo lo incluyo. Y claro, ¿qué hizo la iglesia? Se buscó un manuscrito en griego, o vamos a decir, hizo un manuscrito en griego que tenía esto. Se lo dieron a Erasmo de Rotterdam y Erasmo lo incluyó en la Biblia. Y a eso se le llamaba, en latín no me acuerdo cómo que se dice en latín, pero creo que era Codex Receptus o el código recibido, algo así. Textus Receptus. Ah, gracias, muchas gracias. Ustedes ven, hay que tener gente que lee. Textus Receptus se llamó eso porque fue que Erasmo de Rotterdam lo recibió. La vez que ustedes saben, la iglesia se inventó ese manuscrito, mandó a hacer unos huyendo juga para complacer a Erasmo. Y Erasmo lo llamó el Textus Receptus, el texto recibido, lo incluyó en la tercera edición de su Biblia, y de ahí para acá ha sido incluido en toda la Biblia. Y esa es la base que la Iglesia Católica y toda la Iglesia cristiana tienen para decir que la Santísima Trinidad es verdadera, porque está en la Biblia, y es solamente en esa carta de Juan que fue añadida a propósito. A ver, hay otra referencia donde, por ejemplo, Pablo también habla de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nunca lo habla de como una sola persona, sino que las referencias a esta fórmula trinitaria son no directas. Básicamente aquí es algo que algún filólogo de repente podría hablar mejor con respecto a esto, porque esto tiene mucho más que ver con una utilización del lenguaje en el primer siglo. Sí. Y en esta utilización del lenguaje tiene mucho más que ver, como te decía, la conversación que teníamos anteriormente con Aristarco, sí. Tiene más que ver con una idea trinitaria desde el punto de vista esenio casi, de una influencia esenia original a un cristianismo primigenio, pero no tiene que ver con la construcción posterior. A eso vamos, porque vamos a hablar de esas influencias inmediatamente después de esto. Definitivamente lo que yo quería decir es que sin esta inclusión en la Biblia, la Trinidad hubiese tenido que ser interpretada. Este versículo no lo interpreta. Si lo buscamos, espérense, déjenme yo buscárselo para leérselo tal cual. Y pues 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Exacto. Pero entonces la coma juanina ya lo modifica y dice porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Esa es la coma juanina que se le añadió, ¿verdad? Que antes solamente decía el espíritu, el agua y la sangre, y ahora dice, y estos 3 son uno. Esta es la parte sumamente importante que añadió Erasmo de Rotterdam. Fíjense que él ya en el 1600, en sus primeras 2 ediciones no lo incluye porque no había manuscritos que la tuvieran. La Iglesia Católica tuvo que inventarse un manuscrito en griego para entregárselo a Erasmo. Y esta es, ahí en pantalla ustedes ven ya la impresión de Erasmo, que por un lado está en latín y al otro lado está en griego, donde él le incluye la parte de la cual hablamos.
Y esa copia, la Vulgata Latina, que está en el Vaticano, y otras copias que se mantienen, casi siempre es la hoja más destruida que tiene, porque todo el mundo iba a buscar ese pedazo añadido por Erasmo de Rotterdam. Y la Iglesia Católica se preocupó porque él lo incluyera, porque sus copias eran las más vendidas de todas. Vamos a lo de las sectas, de la época ya de tiempo de Jesús. Y vamos a hablar las más famosas. Ya para el año 75 de ese primer siglo, después de muerto Jesús y esa cosa, una de estas sectas bien conocida, o sea, era la que promovía el adoptismo. Y el adoptismo no era más que decía que Jesús fue adoptado por Dios en su bautismo, ¿verdad? Negaba que hubiese nacido por Inmaculada Concepción y esa cosa, sino que Jesús se convirtió en Dios cuando le entró el Espíritu Santo, que fue esa paloma en su bautismo. Eso lo dice Marcos en su evangelio, en su capítulo 10, versículo 18. Otra cosa que decía Marco, que no era omnisciente, en su capítulo 13, el 32, que decía que el día no lo sabe nadie más que el Padre, ni siquiera yo. Eso daba muchísimo malestar en la iglesia, y hubieron muchos escribas que borraron ese pedazo donde decía ni siquiera el Hijo, porque suponía que Jesús entonces era menos que Dios Padre, porque Dios Padre sabía cosas que Jesús no sabía. Ese era una de las corrientes que definitivamente decía que Jesús no era Dios ni era igual al Dios Padre. Se había convertido en divino, no en su nacimiento, sino en el bautismo que le hizo Juan el Bautista, ¿verdad? Ya siendo, como dice Marcos, ya siendo hombre, que es cuando él inicia su ministerio, tal como lo dice el Evangelio de Marcos. La segunda secta es el docetismo, y de aquí el docetismo hereda casi todas las ideas que ustedes estaban discutiendo ahorita, Tebano y Aristarco, que más o menos se hizo bien famosa ya alrededor del año 90. Los docetas creían que Jesús era un fantasma, más o menos, que no era humano, un holograma más como místico, ¿verdad? Y ellos utilizaban el Evangelio de Juan, y parte de lo que queda en el Evangelio de Juan, de esa creencia del docetismo, es esa famosa frase que dice, el verbo se hizo carne, que es como referencia a que este espíritu se volvió carne para nosotros, pero realmente no lo era. Los docetas fueron tan famosos que crearon su propio evangelio. Tenían el evangelio de Pedro, el evangelio de Judas y el evangelio de Felipe. Y tuvieron incidencia hasta en el siglo III de nuestra era. Era una secta muy famosa que tuvieron que declararla herética, al igual que el adoptismo, porque la iglesia no podía aceptar un Jesús místico, un Jesús fantasma que se hacía material cuando quisiera, porque este Jesús entonces no era Dios. Y este docetismo copia mucho de lo que ustedes están hablando, y aquí yo quiero parar para que ustedes me comenten sobre lo que ustedes estuvieron hablando al principio. Adelante. Respecto a esto que comentas ahora, bueno, antes de que intervenga Tebano, solo, si me permites, comento brevemente algunas cosas. Respecto al adoptismo o adopcionismo, creo que también es la otra manera que se podría llamar. Simplemente comentar que hay una cosa bastante curiosa, que es que, de hecho, a ver, la segunda religión más importante y más grande del planeta después del cristianismo, que ya sabemos que es el Islam, ya como comentaremos más adelante en el vídeo, claramente podría argumentarse que surgió de una forma o de nestorianismo o de arrianismo, pero lo curioso del adopcionismo que comentabas aquí es que, por ejemplo, en la España, cuando la península ibérica,
medio conquistada por el Islam en el año 711, la parte cristiana del norte, en esa parte se empezó a difundir las ideas adopcionistas, porque, bueno, era una manera incluso de conciliar con el Islam, que es totalmente antitrinitario. Porque hay una cosa bastante curiosa, que es que en España, cuando el imperio, el primer califato musulmán empezó a combatir contra los cristianos del norte de España, conquistó toda la península ibérica en el 711 y empezó a combatir con los de Asturias que estaban rebelándose. Los musulmanes decían que iban a luchar contra los politeístas, porque desde el Islam se consideraba que los cristianos del norte de España eran politeístas, porque creían en tres dioses, no en uno solo, sino en tres. Y en ese conflicto con el Islam resurgieron las teorías adopcionistas, las ideas estas del adopcionismo, diciendo que Jesús había sido adoptado, esto que comentabas al principio, que había sido adoptado por Dios. Respecto al docetismo, bueno, no sé por qué comentabas que es lo que hablábamos con Tebano. El adopcionismo deja fuera, la parte mala para la iglesia es que el adopcionismo deja fuera que Jesús fuera por Dios. Exacto. De la Inmaculada Concepción, el nacimiento, desde que lo creó vino Dios en el vientre de María, sino que había empezado siendo una persona normal. Exacto. Y Dios lo adopta. Exacto. Y que fue adoptado por Dios en su bautismo. Tebano. A ver, creo entender un poco de quiero intentar ordenarlo. De hecho, he estado, mientras ustedes hablaban, intentando ordenar todo esto mentalmente, porque aquí tenemos que hablar, muy importante para hablar del Espíritu Santo y de esta Trinidad, tanto de sectas judías anteriores al cristianismo, como durante el surgimiento del cristianismo primigenio y en los próximos 150 años, el cristianismo del siglo I y del siglo II. Es muy importante, y de repente no olvidamos de la situación que ocurre desde la invasión de los romanos a Judea, que es narrada por Flavio Josefo, a la posterior invasión y éxodo total, o sea, y salida y diáspora, sí, una diáspora, de los judíos ya en el siglo II en el siglo II de nuestra era, cuando ellos ya se van de Jerusalén. Durante todo ese tiempo hay diferentes sectas, tanto judías como cristianas, que se separan y que van surgiendo en forma natural y que de hecho se llegan a ver, existen fuentes no tan certeras que hablan de verdaderas luchas entre ellas en Israel, y un inclusive supuesto concilio judío en que se expulsa a los cristianos católicos y a otros del judaísmo. No está muy claro si ese concilio existe o no, pero son datos de la causa que narran un periodo bastante convulso dentro de las creencias religiosas judías. Y en esto, ¿por qué hablo de las creencias religiosas judías? Porque el cristianismo original, donde surge esta concepción, donde se empieza a generar esta concepción de Trinidad, está enmarcado dentro de una fractura del judaísmo original. A ver, los cristianos son, en este comienzo, son judíos. Y esta concepción de la Trinidad tiene que ver con el pensamiento que tenían grupos judíos en esta parte de la historia. Después hay
como dice muy bien Jolulipa, hay una construcción y hay otros grupos que van creyendo otras cosas, ya con un cristianismo separado del judaísmo. Un cristianismo ya después de la segunda mitad del siglo II después de Cristo, que ya hablaríamos de un cristianismo separado del judaísmo. No sabemos si hay una reacción externa, pero hay una separación. Dame un segundo. Sí, Tebano, eso lo vamos a tratar. Yo voy a hablar también, o le voy a exponer a ustedes en el momento que es lo que vamos, el próximo tema que yo le voy a exponer, que cuando el cristianismo se separa del judaísmo. Sépanse que para esta época que hemos mencionado, los cristianos no tenían un Nuevo Testamento. Las escrituras que yo leía era esa famosa Septuaginta griega. El cristianismo en este momento en que estamos narrando era más o menos una secta judía. No se diferencia de la secta judía y comparten creencias. Esto sí, el cristianismo tiene una naturaleza más sincrética. Exacto. Ha tomado, ya ha incorporado a ver, estoy hablando de todo el periodo posterior a la muerte de Jesús hasta mediados del siglo II, ya prontamente incorpora ciertos elementos filosóficos griegos, está incorporando fuertemente, y de hecho lo que quería hablar aquí, hay un componente esenio dentro de su generación, en lo que es su acercamiento a la deidad. Exacto. Y eso lo vamos a ver ahora, eso lo vamos a ver en detalle. Yo quería decir algo, que ya para este tiempo había el intento de separarlo del judaísmo por Pablo. Pablo es el que fuerza a estos judíos a cambiar, porque Pablo, que era una persona muy educada, se mete con Pedro y con Santiago, el hermano de Jesús, y hace el famoso concilio de Jerusalén, que es donde él prácticamente obliga a Santiago y a Pedro a aceptar eliminar la circuncisión para ser cristiano. Claro. Esto de la circuncisión y de respetar el sábado y esas cosas que para Pablo poder vender esta religión a los gentiles que ya estaban en lo que es Asia Menor, que es lo que es Turquía hoy, necesitaba eso, ¿verdad? Y él obliga a hacer este cambio. O sea que Pablo es el primero que inicia a separar la iglesia de los judíos. Ahora... aquí viene otro, que existe la duda razonable si fueron los cristianos los que se separaron de los judíos o, como nos señala el Talmud, que fueron los judíos los que echaron a los cristianos de los templos. Yo considero... Sí. Dale, Aristarcus. Sí, lo que considero es que... bueno, y es una cosa bastante interesante pensar esto, que es que muchas de las cosas que seguramente han llegado distorsionadas de el supuesto Jesús real que habría existido, no habrían sido solo estas cosas sobrenaturales, que evidentemente no fueron reales, sino también la adaptación del personaje a la conveniencia del Imperio Romano. ¿Por qué? Sí. Porque evidentemente, como bien sabéis, los judíos estaban esperando la llegada de un Mesías desde hacía tiempo, y había muchos candidatos a Mesías, sí, que fueron lo que se llama celotes, sí, y que combatían abiertamente contra Roma, y la idea era que el Mesías lo que iba a hacer era liberarles del Imperio Romano, y sí, que sería un celote, un combatiente real contra esa dominación romana, que a lo mejor volvería a restaurar el reino judío, que era el de David, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Barrabás, ¿no? Se supone que habría sido
un celote como estos. O más tarde, Bar Kochba, el hijo de la estrella, era un celote. Sí. Realmente Y- había sí, que sacar esto de que era un Mesías judío, de Jesús, por sí, digo, de que era otro tipo de Mesías, vamos a decir, no un claro. Mesías guerrero, porque para poder sacar al cristianismo de el área de Palestina, debían de aceptar al Imperio Romano. Y eso inició con Pablo. Es decir, que el Mesías no era que venía a salvar a los judíos del imperio, a restablecer los reinos judíos, sino que lo que venía era salvarnos a nosotros de los pecados, a todos. Eso fue un cambio, Exacto. eso fue un Pero cambio veamos, grandísimo. No, y además, sí, solo una puntualización. Y una cosa clave en el caso de Jesús está en esta cosa famosa de al César lo que es del César, ¿no? Sí. La idea, cuando le preguntan si hay que pagar impuestos a Roma, dice, al César hay que darle lo que es del César. Exacto. Esto es porque, claro, ellos esperaban en el Mesías, a lo mejor, o sea, lo que se espera en el Mesías judío es un rebelde contra Roma, alguien que diga Exacto. no, hay que combatir a Roma y no alguien que dice no, seguir pagando impuestos a Roma, Sí. que es a lo mejor como se ha transformado a Jesús para que sea alguien que no tenía nada contra Roma. Bueno, eso ya lo incluyó Marcos, que hizo su evangelio realmente para cristianos romanos. Realmente fue, Marcos le limpió la cara a todo lo ocurrido, más o menos sacando prácticamente de culpa al imperio romano y dándole cierta culpa a los judíos. Pero no nos adelantemos a eso. Yo quería aclarar algo que vi en el chat, que es muy verdadero. La Biblia que creó Erasmo de Rotterdam, esa ya con la modificación de la coma juanina, es una Biblia. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque esa fue la Biblia que se tradujo al inglés y se creó la Biblia del Rey, que es la Biblia que utilizan todas los cristianos protestantes el día de hoy en Estados Unidos, y es la que se utiliza en el mundo de habla inglesa. La Biblia del Rey viene de Erasmo de Rotterdam. O sea que es correcto eso. Y por eso Erasmo de Rotterdam es tan influyente en lo que es el cristianismo como lo entendemos hoy. Porque la Biblia que utilizamos es la que salió de él. O sea que definitivamente así es. Ok, entonces ahora vamos al próximo tema. La protoortodoxia. La protoortodoxia era más o menos la iglesia organizada que ya empezaba a organizarse y que era, vamos a decir, lo oficial. Y todo el que no pensaba como lo oficial, que era la parte de que vamos para Roma, vamos a sacarlo de esta área y esa cosa, pero vamos a seguir con la base judaica, porque esto permite que Jesús es un Mesías que viene a salvarnos de nuestro pecado, no del imperio, ¿verdad? Entonces, es para estos tiempos, más o menos por el año 100 y pico, que empieza este tipo de creencia clara de separar el cristianismo de los judíos, ¿verdad? ¿Quién inicia esto? Es el señor Marción y se inicia con el marcionismo. Y esto inicia por el 140 más o menos, pero en el 144 Marción viaja a Roma a presentar sus ideas. Y, o sea, él era muy famoso ya. Cuando llegó era una persona que había donado mucho dinero, él era rico y había donado mucho a la iglesia y contaba con mucho prestigio. Y por eso es que le dan esta audiencia con los obispos para que él presente su modificación del cristianismo. Bueno, pero él se lo está presentando a estos protoortodoxos de la iglesia y lo que salió de ahí es prácticamente que
a él lo declararon herético, porque lo que presentó era una locura para los protoortodoxos de la iglesia cristiana en ese tiempo. Cuando digo una locura, les digo por qué era una locura. Bueno, ¿qué le presentó Marción a esta gente? Él elimina todos los judíos del cristianismo. Para eliminar todos los judíos del cristianismo, él tenía que abandonar el Viejo Testamento. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Él decía que Yahvé era diferente al Padre que Jesús mencionaba, a Dios Padre, que es quien le creó. El Dios judío, ese Yahvé judío, es un Dios malo, pero el Dios que creó a Jesús era un Dios bueno. Por ejemplo, el Dios judío manda a matar 43 niños por oso, porque le dijeron calvo a un oso. Cuando Jesús dice, a dejad que los niños se acerquen a mí, ¿verdad? La filosofía de Dios estaba en directa contradicción con ese Dios Yahvé. Decía Marción, ¿verdad? Y entonces ese Dios Yahvé era un Dios egolomaníaco, asesino, genocida, etcétera. Pero el Dios de Jesús era diferente, ¿verdad? ¿Qué cosa importante llevó Marción también? Marción es el primero, oigan, el primer cristiano de la historia del cristianismo que hace un canon, que hace el Nuevo Testamento. ¿Cuál era ese canon, ese Nuevo Testamento? Por eso de ahí es que viene ya eso del Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Dice, eliminemos el Viejo. Nuestra iglesia solamente tiene un Nuevo Testamento que ese. ¿Qué debería de tener? Bueno, él incluye el Evangelio de Lucas, pero un Evangelio de Lucas modificado. Es un Evangelio de Lucas que elimina todo eso de la Inmaculada Concepción, nacimiento de Jesús y la niñez de Jesús. Sino que el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se bautiza con Juan el Bautista, en adelante, al igual como también lo tenía el Evangelio de Marcos. Y además del Evangelio de Lucas, él también incluía las cartas de Pablo dentro de ese canon. Ese fue el primer canon que juntaba varios libros en un solo sitio. Y esa creación que fue tan exitosa obligó a la Iglesia Católica más luego a crear un canon. Tenemos un Nuevo Testamento porque la Iglesia Católica dijo, y ahí está en la pantalla la gráfica de Marción haciendo su presentación a los obispos protoortodoxos de la Iglesia. Ese éxito que tuvo Marción, que tenía muchísimas iglesias y padres que le seguían y todo eso, tuvo éxito que más luego la iglesia tuvo que copiarlo en crear su propio canon, ¿verdad? Ahora, Marción decía que Jesús no era el Mesías de los judíos. Jesús era el Mesías de los cristianos, el que venía a salvarlos con su muerte. Porque el Mesías de los judíos, lo que venía era a liberar a los judíos del imperio, ¿verdad? Entonces yo digo, cuando llegue el Mesías de los judíos, ese Mesías se va a llevar a Emmanuel, como dicen las Escrituras. Pero este Mesías nuestro no se llama Emmanuel, se llama Jesús. Por lo tanto es otro. Entonces el Dios Padre... quería contextualizar, es que entender a Marción es difícil sin entender el contexto judío de su época. Sí, yo te voy a dar oportunidad para que tú introduzcas esa. Déjame ya terminar, que me queda 3 segundos, un poquito. Sí, dale. Aquí, en este momento, hay una fractura gigante en los tiempos de Marción entre el judaísmo y el cristianismo. Claro. Y yo quiero que tú me trates eso ahora. No es producida por los cristianos. Sí, sí. Eso es correcto. Por la actitud de los cristianos ante el enfrentamiento judío-romano. Exacto, eso es correcto. Ya había pasado la revuelta romana, la revuelta judía contra los romanos, que fue exterminada por Tito y esa gente. O sea que hay un contexto histórico que yo quiero que tú lo trates ahora. Yo lo que quería decir para terminar...
rebelión de Tito, que Tito viene y sofoca. Sí, te voy a dar, dame eso ahora, espérate, para que lo... De la rebelión Bar Kokhba. Tebano, te voy a dar la palabra para que tú me hables de esa historia, de por qué llegó a este punto. Pero déjame terminar lo de Marción. Entonces, Marción presenta eso. Ya ustedes saben que está presentando Marción. Que eliminen el Viejo Testamento. Que eliminen que el Dios Padre no es Yahvé, sino otro Dios Padre, otro Dios y el Hijo es Jesús. Y que Jesús no es el Mesías de los judíos, sino el Mesías de los cristianos. Y además que acepten su canon como las escrituras de esta religión cristiana fuera del judaísmo, que incluye a Lucas y la carta de Pablo. Esa es la situación. Pero, claro, falló de manera olímpica porque los obispos protoortodoxos lo declararon hereje inmediatamente y lo excomulgaron de la iglesia a Marción. Prácticamente rechazaron totalmente su propuesta. Entonces, en ese sentido ahora yo quiero que Tebano le explique el contexto histórico de cómo Marción en el 144, claro, ya yo le dije que como él era una figura muy importante porque tenía muchísimas iglesias que le seguían, todo en el área de Asia Menor, muchísimas iglesias que le seguían, que él, como quien dice, era el padre de esas iglesias. Y una vez lo convierten en hereje a él y a sus seguidores, toda esa gente dejan de ser, como quien dice, cristianos, que le propuso un problema gravísimo a la iglesia que hubo que resolverlo. Más luego hablaremos de eso. Entonces, Tebano habla del contexto histórico de este punto, de que por qué llega este sentimiento dentro de los cristianos de separarse, no que los judíos no lo votaran, sino el cristianismo separarse de los judaístas y proponer algo tan radical como propone Marción. Adelante, Tebano. Si nosotros vemos los relatos cristianos de los primeros años después de la muerte de Jesús, vemos que los cristianos siguen yendo al templo de Jerusalén, siguen en las comunidades judías. De hecho, Pablo predica a gentiles, pero a gentiles que viven en las comunidades judías de otras ciudades del Imperio Romano. En el Imperio Romano, inclusive en Roma, existe un barrio donde hay judíos, y a ellos, por ejemplo, le empieza a predicar Pablo. Él empieza a predicar a los judíos de Antioquía, a los judíos de Alejandría. Él empieza a predicarle a los judíos que están repartidos por todo el imperio. Ellos siguen conviviendo en las comunidades judías. Cuando son perseguidos, hacia el año 80, son perseguidos junto a los judíos. Ellos, básicamente, aún con su distanciamiento, que no sabemos qué tan real es, pero al parecer hay un distanciamiento de ellos en la primera rebelión de los judíos contra Roma, hacia finales del año 60, 70, ellos tienen un distanciamiento al parecer con las demás comunidades judías y empezaron poco a poco a ser rechazados. Este distanciamiento empieza a ser mayor en las posteriores guerras entre romanos y judíos. Romanos y judíos se enfrentan varias veces en este periodo de tiempo, estos 50 años, desde finales del siglo I a mediados del siglo II. Y la confrontación final es ya la rebelión Bar Kokhba. Esa rebelión, básicamente, al final, los romanos de Trajano, mandados por Trajano, vienen, toman a todos los judíos y los expulsan de Israel, de todas las tierras de Israel. Y de hecho, extermina judíos en masa y cristianos, porque hasta este momento no hay una separación entre ellos. Obviamente que si los cristianos ven que los romanos, al mando de uno de los emperadores más populares y poderosos, que es Trajano, empiezan a exterminar a los judíos,
que los lleva a salir de las fronteras del imperio a los judíos, y los cristianos, que siempre han tenido una actitud más, por así decirlo, prosélica con respecto al Imperio Romano, y de hecho que está integrado por múltiples personas que no están cercanos al judaísmo, que ya tienen una brecha en lo que son las costumbres y las tradiciones, inclusive en la circuncisión y otras cosas. Obviamente ellos intentan separarse y diferenciarse de lo que son las comunidades judías y diferenciar las comunidades cristianas de las comunidades judías para no ser aniquilados. O sea, de hecho, aquí estamos viviendo un periodo en el cual el judaísmo y el cristianismo estaban siendo perseguidos activamente, a diferencia de los judíos que fragmentados intentaron huir, los cristianos intentaron separarse de su vertiente judía. De aquí empezamos a ver realmente el nacimiento, a mediados del siglo II, el nacimiento de una religión absolutamente diferente. Y nace como una religión absolutamente diferente debido a la necesidad de salvarse de un genocidio y de una persecución brutal. Como te decía, hasta este minuto, aún con las diferencias en tradiciones y todo, los cristianos eran vistos por cualquier persona en el imperio, inclusive por ellos mismos, como judíos. Aquí empieza el fenómeno de Marcio, que intenta separarse y separar a la religión con un canon nuevo, con un asunto absolutamente diferente del judaísmo. Al principio, obviamente, los ortodoxos lo ven mal, pero poco a poco ven la necesidad de hacerlo, porque esta persecución hacia los judíos continúa. No es cosa de unos años, es cosa de 50 o 60 años donde la persecución a los judíos es brutal por parte del Imperio Romano. Y esa persecución a los judíos no se diferencia a la persecución que sufren los cristianos. Es exactamente la misma. En este momento el cristianismo todavía no ha surgido como va a ser después. En el Imperio Romano de este momento, diosas como Isis o como el Sol Invicto son mucho más populares, y el cristianismo no es una religión popular en el imperio, ni se ve el probable surgimiento de esta como una fuerza hegemónica. Pero este es el primer paso, el separarse del judaísmo para intentar su supervivencia. Pues... A ver, no sé si está... Sí, adelante. Sí, Aristarco, dale. Sí, me parece muy interesante como lo que ha planteado Tebano. Aunque, bueno, sí, ciertamente tuvo que haber en ese momento una intención por parte de los cristianos de diferenciarse claramente del resto del judaísmo, y seguramente uno de los motivos, o el motivo principal, fue el de sobrevivir. Y aunque lo cierto es que esta diferencia que planteabais respecto al marxismo, de distinguir, o sea, de rechazar el Antiguo Testamento, ya surgiría posteriormente de nuevo dentro del cristianismo en otras ocasiones. Por ejemplo, esto mucho más tarde, me refiero, en la Edad Media, los cátaros tenían exactamente la misma idea que ha planteado aquí Jolulipa respecto a que el Dios del Antiguo Testamento era malo, de hecho es el diablo, y el Dios del Nuevo Testamento es el bueno, y hacen esa separación. O sea, digo que esto ha surgido también dentro del propio cristianismo en el caso de los cátaros. Estoy hablando del siglo XII, de la Edad Media. Pero bueno, volviendo otra vez al cristianismo primigenio, pues efectivamente, tal y como habéis dicho, realmente el cristianismo, en cierto... es lo que he comentado antes, ¿no? Que el judaísmo
está en ese momento en una serie de luchas contra el imperio. Yo creo que hay parte de la idea de Jesús que está adaptada para que sea más digerible por el imperio, en el sentido de que no era un celote, no era alguien que se rebelaba contra los romanos, si bien en esa época inicial para un romano, visto desde el exterior, no había ninguna diferencia entre un judío y un cristiano. Perfecto. Bueno, pues entonces, ya que ustedes tienen el contexto histórico de cómo se inicia el marcionismo, ya dividiendo el judaísmo del cristianismo, vamos a entrar a la próxima parte. Sí. Solo para decirle que Marción escribió un libro que se llamó Antitesis. Que era la parte donde él presentaba toda su filosofía, ¿verdad? Y claro, ya como le dije, una de las partes más importantes era el canon que tenía el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo. Y eso influenció a la Iglesia Católica, la forzó a tomar una decisión con relación a eso del canon en el futuro después de esto. Para seguir, vamos entonces ya al siglo III, ya por ahí por el año 2210, donde ya aparecen otro tipo de sectas que es el modalismo, donde se habla de Dios es uno y se manifiesta como Jesús, y el Espíritu Santo es como la acción de Dios, ¿verdad? Pero como ustedes ven, ya tienen las tres, pero las tres tienen funciones como diferentes, ¿verdad? Y entonces viene el montanismo, que usan como evangelio al Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Y creen, esto del montanismo, creen en profecías del Nuevo Testamento, y que el Espíritu Santo es prominente por encima de Jesús. Porque ellos ya complican la cosa diciendo que Jesús está hecho de un pedazo de la sustancia de Dios, ¿verdad? Y fue Jesús que también dio un pedazo de sí para crear al Espíritu Santo. O sea, como que todos los tres juntos eran la sustancia de Dios, pero Dios tenía más sustancia que Jesús más sustancia que el Espíritu Santo, algo así, ¿verdad? Pero no eran lo mismo. Bueno, eran lo mismo porque tenían la misma sustancia, pero no eran una misma persona. Este montanismo también disfrutó de cierta cantidad de seguidores para ese tiempo, pero para el 200 todavía el marcionismo era muy popular en Asia Menor, que era la tierra entre Roma y Palestina, ¿verdad? O sea que ya para ese tiempo había eso. Ahora, para que ustedes sepan que esto de la revelación, esta parte de creer en profecías y esto, tiene una incidencia todavía, persiste en el día de hoy. Lo que pasa es que la Iglesia Católica los recibió porque no podía mantener a todos estos diferentes cristianos fuera de la iglesia, porque si no se iba a quedar sin feligreses. Lo que pasa es que, bueno, yo los recibo a ustedes, pero ustedes tienen que estar de acuerdo con la Trinidad. Y definitivamente así ocurrió. Esta gente, y existen todavía en la Iglesia Católica, a esa gente que mantienen esa idea del montanismo, ese mesianismo profético, se le llaman carismáticos dentro de la Iglesia Católica, que ustedes deben de haberlo escuchado de seguro, a los carismáticos. Y fuera de la Iglesia Católica, como los protestantes, están los pentecostales. Los pentecostales tienen la misma filosofía del montanismo, son esa misma gente. O sea que al día de hoy, este tipo de creencia se ha mantenido vigente, aunque ya dentro de la cosa. El próximo tema es algo que nos vamos a detener mucho en ese, porque estoy seguro que tanto Tebano como Aristarco querrán decir algo sobre eso, y es el arianismo.
Sí. principalmente en su líder que se llamaba Arrio. ¿Y qué decía el arianismo? De que hay dos dioses. Dios Padre, que es el Dios Padre, el Dios grande, y un Dios menor que es Jesús, Sí. que es su hijo. Ellos tenían una visión platónica donde Dios era eterno, indivisible y desconocido. Y fue perdón, y fue esta creencia unida con el marcionismo que obligó al emperador de, de, de Roma, que ya se había declarado cristiano, ¿cómo se llama? El emperador era Constantino. Constantino. Gracias, perdóname, gracias por recordármelo. Constantino, cuando ve esta división tan grande ya llena de marcionismo y otro tipo de sectas, y este arianismo que tenía muchísima fama y que estaba enfrentado con el obispo de Alejandría, que se llamaba Alejandro, y que era como una confrontación a muerte que amenazaba con destruir la iglesia. Constantino, Sí. ya que se había declarado cristiano, llama al famoso Concilio de Nicea. El Exacto. Concilio de Nicea era para reconciliar todas estas pequeñas creencias, reconciliarlas con la ortodoxia de la iglesia, ¿verdad? En ese concilio dio como resultado declarar como herejía muchísimo de esto, casi todas de las cuales hemos hablado, y excomulgó a Arrio, que era el líder del arianismo, porque Alexander ganó el pleito en el concilio, y el Espíritu Santo sale un credo de ahí, de ese concilio. Eso fue lo que hizo Nicea, no fue crear de que el Nuevo Testamento, de que elegir los libros del Nuevo Testamento y esa cosa. Eso no es verdad. Crea toda esta cosa. El Nicea lo que hace es que mucha de esta creencia la mezcla en un credo de la iglesia y otra la rechaza. Excomulga a Arrio y el arrianismo pierde eso de que Dios era mayor que Jesús y eso. Y aquí de ahí es que sale que ya que eran iguales, pero no tan claro, porque ellos dicen en ese credo que el Espíritu Santo sale del Padre, ¿verdad? Sí. No del Hijo. Y esto que más luego va a crear problemas gravísimos. Esto es lo que pasa con el arianismo y el Concilio de Nicea. Y yo quiero que ustedes, esa foto que está ahí es Arrio, yo quiero que ustedes ahora me hablen de esa época y del Concilio de Nicea y su incidencia en lo que es la iglesia del día de hoy. Tebano, dale tú primero. Dame un segundo, estoy Aristarco, ordenando. si tú quieres, dale un tiempecito a Cosi. Aristarco, si tú quieres, éntrale. Sí. Sí. Vale, no, a ver, yo concretamente sobre la cuestión del concilio de Nicea en la época de Constantino, básicamente lo que yo podría explicar solo es que, como ya habías explicado, se declaró una herejía al arrianismo, aunque pese a ello, después de Constantino hubo emperadores romanos que fueron arrianos. Sí. Por lo menos uno, que fue el emperador Valente, fue arriano, que tampoco tiene que sorprendernos, porque también hubo incluso un emperador apóstata, ¿no? Que fue Sí. el Juliano. Pero hay que dejar claro que aunque el Concilio de Nicea lo llama, lo excomulga y todo eso, y prácticamente ganó la ortodoxia, no lo eliminó. Sí. El arianismo no fue eliminado, siguió siendo muy prevalente en la iglesia. Exacto, en absoluto. De hecho, cuando en esta época de Valente, que si no recuerdo mal, esto lo digo un poco de memoria, pero creo que es como a finales del 300. Sí, exacto, creo que fue como a finales del 300, justo antes del inicio del 400. Era cuando iban a empezar las invasiones de los pueblos germánicos al Imperio Romano, y algunos de estos pueblos, de hecho, cuando se convierten al cristianismo, se convierten
al arrianismo, no al cristianismo ortodoxo trinitario. Y un ejemplo son los visigodos, que estuvieron aquí en España durante bastante tiempo, bueno, durante los 200 años, creo, si cuentas desde la caída del imperio hasta la llegada del Islam. Los visigodos, cuando entran en el Imperio Romano, bueno, ya sabéis que primero estaban los godos en general, que se dividieron en visigodos y ostrogodos a raíz de los hunos, de que el Atila y los hunos, digamos que se impusieron sobre los godos de un lado y los otros entraron en el imperio, que fueron los visigodos, y estos visigodos entran en la época del emperador Valente y adoptan el arrianismo, igual que el emperador. Curiosamente, los visigodos mataron al emperador Valente del Imperio Romano en la batalla de Adrianópolis, si no recuerdo mal, que es cuando hay una lucha de los visigodos contra el imperio y pierde el imperio en esa batalla. Y después muchos pueblos germánicos siguieron siendo arrianos durante bastante tiempo. En el caso de España, el arrianismo visigodo duró hasta el 500 y pico, o sea, ya ha caído el Imperio Romano, que había caído en el 476, según dicen la fecha simbólica, es el 476, pues en el 500 y pico, no sé si era 580 y algo, 582 o por ahí, creo que fue en la época del rey Recaredo, hijo de Leovigildo, es cuando se convierten los visigodos al catolicismo trinitario. Pero en la época anterior, Leovigildo y todos los anteriores reyes visigodos de España, de la Hispania visigoda, eran arrianos y estaban en contra de la mayor parte de la población de la propia península ibérica, que seguían siendo cristianos trinitarios, como los del concilio de Nicea. Yo quería... bueno, ya. Espérate, dale, Aristarco, ¿tú ibas a decir algo? No, ya está. Ok, yo quería agregar que al igual que con el montanismo, que no ha sido eliminado hasta el día de hoy, como le dije, dentro de la Iglesia Católica están los carismáticos y fuera de ellos los pentecostales, lo mismo pasa con el arianismo, que no al día de hoy existe. Los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas, hasta cierto punto, porque ya los adventistas aceptaron la Trinidad recientemente, pero no, antes no lo aceptaban. Son religiones que tienen casi que adoptaron casi toda esa doctrina del arianismo. O sea que hasta el día de hoy el arianismo persiste con otro nombre, pero definitivamente los testigos de Jehová es el ejemplo más claro, donde aunque ellos consideran a Jesús Dios, es un Dios menor a Jehová, que es el Dios Padre, ¿tú ves? Entonces Jehová se va a quedar en el cielo y Jesús va a dominar aquí en la tierra. O sea que definitivamente no lo pudieron exterminar el arianismo en el concilio de Nicea, aunque en el concilio de Nicea ganó la posición ortodoxa. Tebano. Ya, déjame... De hecho, necesitaba más tiempo para intentar ordenar mi cerebro con respecto a Nicea. Nicea, por alguna razón, me tocó verlo en la universidad. Así que tengo muchas cosas en la cabeza acerca del primer concilio de Nicea, porque hay varios. Sí, estamos hablando del primero. El que fue por Constantino. Sí, lo tengo claro. A ver, este es un asunto, en parte, hay mucha mitología metida entre medio con respecto a Nicea. Con respecto a la labor y a lo que está preparando Constantino. Constantino, el mito nos dice que todavía no se ha convertido al catolicismo, o al cristianismo en sí, que no es bautizado hasta estar en su lecho de muerte, pero por otra parte sabemos que su madre es una cristiana muy activa, y sabemos que él ha tenido algún tipo de experiencia religiosa durante una batalla. Ah, sí. Y no signo vinces, ¿no? Con este signo vencerás. Sí, bueno, y él tiene gran simpatía por el cristianismo, pero el cristianismo podría ser problemático. A ver, Constantino es un político. ¿Y qué ve cuando ve el cristianismo? Ve
increíbles cantidades de división y poca jerarquía. Hay cerca de 2000 obispos en todo el Imperio Romano, que no tienen ningún tipo de prevalencia el uno sobre el otro. Hay alguna autoridad reconocida cerca de la iglesia ubicada en Cesarea Marítima, pero no mucho más que eso. Hay tipos que siguen ideas arrianas, hay múltiples sectores en Oriente principalmente, donde hay obispos que siguen ideas gnósticas, ya ni siquiera arrianas, gnósticas, donde Jesús inclusive pudo ser alguien que no existió. Una idea básicamente casi esotérica de la religión, a sectas que creen en versiones muy distintas al Jesús que conocemos hoy en día. De hecho, eso lo podemos ver un poco por el relato de Eusebio de Cesarea. El mentiroso más grande de la iglesia. Pero que nos habla un poco acerca de esto, ¿ya? De las diversas ideas que existen en el cristianismo. Ojo, Eusebio de Cesarea simpatizaba con Arrio, y bastante. Si uno lee su enciclopedia católica, uno ve que en su artículo él demuestra cierta simpatía por Arrio, pese a Arrio, después de este concilio, entrar en lo que sería herejía. Aún la religión cristiana no es la religión del imperio, ¿ya? El imperio sigue teniendo múltiples religiones de facto, aunque con este acto de invitarlos al Palacio Imperial de Nicia a discutir, Constantino está dándole el favor al cristianismo, totalmente. Pero ser en este momento hereje no tiene consecuencias materiales. No te van a perseguir por ser hereje, porque en este momento no hay una persecución a los cristianos. O sea, Arrio no se va, y el arrianismo no se va a ver perseguido hasta bastante después de esto, hasta que el imperio elimine claro, el tema de la tolerancia religiosa. Y con Teodosio. Sí, con Teodosio. Y intenté absorber a todas las religiones en el cristianismo. En este momento lo que hace la iglesia es ponerse de acuerdo en algunas cosas e intentar establecer algún tipo de jerarquía entre ellos. Algún tipo, porque no, hasta creo que 2 concilios más, no va a haber una jerarquía establecida, ni siquiera en el concilio de Constantinopla. Creo que en el tercer concilio de Constantinopla ya se establece una jerarquía entre ellos. Pero no existe una jerarquía. El obispo de Roma no era considerado como la autoridad máxima, como se considera. De hecho, era básicamente uno más, ya de los obispos de las grandes iglesias. Estoy hablando que hay más de 2000 obispos y 1800 fueron a este concilio. 1800 obispos, una cantidad bastante grande. Deben haber alojado hasta en carpa en la ciudad de Nicea, porque más allá del Palacio Imperial no tenías mucho. El Palacio Imperial, aunque sea muy grande, no puede alojar a más de 1800 personas, esos acompañantes. Así que probablemente se estableció toda una fiesta en el lugar para bajo costo imperial, ¿ya? Porque aquel que pagaba era el emperador, para recibir a toda esta gente. Pero el obispo de Roma era uno más. No había autoridad papal. De hecho, en este momento Cesarea es el centro del cristianismo. Uh-huh. Después, el centro del cristianismo va a ser Constantinopla. Sí. Yo diría que no hasta época medieval el obispo de Roma no tuvo un papel hegemónico, hasta la separación en ese hacia el siglo XII. ¿Sí? No hasta la separación entre Oriente y Occidente. No hay una prominencia. 1054. Sí, por ahí. Sí, siglo XI.
siglo XI. Bueno, sí, 11. Básicamente de esto hablamos. O sea, yo veo, en mi opinión, Nicia es un concilio más político, de intentos de reunir diferentes ideas y darle una síntesis, planeada por un político, ¿ya? Un emperador, para darle congruencia a lo que él piensa que probablemente va a ser la religión oficial a futuro. ¿Ya? Él ve que el cristianismo está siendo popular, lo va a ocupar para aumentar la popularidad del imperio y su propia popularidad para afianzar su poder, porque, ojo, el emperador romano sigue siendo el sumo pontífice, no pierde ese poder, ¿ya? Claro, El cristianismo original de los primeros siglos, cuando se empieza a volver la religión cristiana oficial en Roma y empieza a ser permitida, el sumo pontífice es el emperador. claro. El título de sumo pontífice lo tiene el emperador romano siglos antes de la existencia del cristianismo como una unidad religiosa oficial dentro del imperio. O sea, el sumo pontífice en Roma era un cargo magistrativo de siglos, proveniente de la República Romana, que después César lo tuvo también, ¿no? Sí, no, era un cargo magistrativo. De hecho, era parte del curso honorum. Los emperadores lo tenían, y antes de la República, siglos antes, siempre había magistrados que tenía el sumo pontífice. El sumo pontífice sustituyó al emperador una vez cayó el imperio, ¿verdad? En cuanto a dirección de la iglesia. Pero mientras estaba el emperador era... Sí. En cuanto a dirección religiosa. Pero es una dirección religiosa desde un punto de vista secular. Aquí tenemos que entender que para el mundo primitivo, inclusive en la época del Imperio Romano, la religión convivía con el pensamiento político. A veces era indistinguible uno del otro. Entonces, para un político, un administrativo dentro del Estado, tener una figura religiosa, ser una figura religiosa, no era diferente. Aquí las cosas se mezclaban. De hecho, por eso podemos decir que si entendemos la mente del ser humano antiguo, una manifestación religiosa es una elección política para él. Para nosotros no. Nosotros nos puede costar entender esto. Esta diferenciación que hoy en día para nosotros es tan natural, para ellos no lo era. Para ellos lo político y lo religioso estaban unidos. Y, era lo mismo, sí. Es lo que tenemos que intentar, lo que estoy intentando entregar ahora, para que ustedes puedan sacar algo en blanco en esto, en que cuando intentemos ver esta parte de la historia, tenemos que ver esto como una manifestación política. Sí. Bueno, yo, si bien es cierto que hay que tener en cuenta que en el momento en el que llega Constantino, es decir, años antes en el imperio, creo que había sido en el 235 más o menos, creo que había sido cuando hay la gran crisis del Imperio Romano, poco después de la muerte de, bueno, sí, después de la muerte de Cómodo. Después hubo un breve tiempo, todavía duró la estabilidad, pero en el año 235 hay una crisis inmensa con sucesiones de emperadores constantes todo el tiempo, que intenta reconducirse a la estabilidad del imperio con Claudio el Gótico, y finalmente con Diocleciano, que fue el mayor perseguidor de los cristianos, y Diocleciano fomentaba el culto al emperador, que era por eso que se perseguía también el cristianismo. Y cuando Constantino, que había sido, de hecho, que había convivido también con Diocleciano, cuando Constantino supuestamente tiene la revelación mística de la cruz, bueno, del símbolo cristiano, ¿no? De las siglas estas con este símbolo, con este signo vencerás, que fue en una batalla
supuestamente contra Magencio. Esto es lo que se alega, debe ser una leyenda seguramente, pero efectivamente el intento fracasado de Diocleciano de organizar un culto en torno al emperador, y que ese intento de Diocleciano lo había intentado fortalecer, intentando acabar con los cristianos, persiguiéndolos. Constantino, a lo mejor de forma más astuta, lo que piensa es, en lugar de atacar a esta gente, me uno a ellos en cierta medida, y esto podría ser la base religiosa del imperio, podría ser esta religión, que parece que está condenada al éxito. Entonces, sí, es como un cambio de estrategia. Como ustedes ven en pantalla, hay una gráfica famosísima, esta pintura, que es donde está el emperador con los obispos, rodeado de los obispos que salieron de Nicea, y frente a ellos hay un documento que fue el documento que salió de Nicea, y es el credo de Nicea. Sí. Ahí en pantalla ustedes pueden ver, está el credo tal como salió, en griego, en latín y en español. Claro, hay una parte que no estaba en lo creado en ese credo, y es en el último párrafo, donde dice que creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, decía ese credo, no incluía eso del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Esa inclusión de esa palabra del Hijo le trajo mucho dolor a la iglesia, que es el próximo tema que vamos a tocar. Pero como ustedes ven, el credo de la Iglesia Católica ya sale de Nicea, y cada uno de esos párrafos fueron puestos ahí, no tan puestos de manera sin base. Cada uno de esos párrafos es contestando una de esas herejías que ya yo les mencioné. Primero, que creen un solo Dios, ¿verdad? Que muchos de estos que ya les mencionamos creían en que había 2 dioses o 3 dioses, ¿verdad? O sea que, y que es todopoderoso, donde mucho de esa creencia no creía que era todopoderoso, ¿verdad? El credo también le da una prominencia especial a Jesucristo, el Hijo único de Dios, ¿verdad? Nacido del Padre. Fíjense que muchos de estos decían que adoptado por el Padre, o que lo había adquirido cuando murió en la resurrección o en el bautismo. Sin embargo, aquí establece claro que es cuando Dios lo crea con la concepción, ¿verdad? Antes de su nacimiento, que Jesús era procreado por Dios y creado por Dios, ¿verdad? Y claro, sí, además de que es Dios de Dios y luz de luz y Dios verdadero, ¿verdad? Todo eso era respondiendo cada una de esas herejías que se declararon en Nicea como herejías. Fíjense que menciona la madre, la Virgen, porque si tú no la pones como virgen, realmente creando la Inmaculada Concepción, tú no puedes decir que Jesús fue creado por Dios en ese momento. Entonces, antes del nacimiento. Por eso aquí ya se incluye a María como parte de eso. Y después, claro, narra todo lo de Poncio Pilato, que muchos negaban, diciendo que Dios era como un fantasma o algo así. Esto le daba ya una procedencia terrenal a Jesús, ¿verdad? Y habla de la resurrección, que muchos la negaban. Y claro, como ustedes ven, le da prominencia al Espíritu Santo, igual como que procedía del Padre, ¿verdad? Y que merecía adoración el Espíritu Santo, porque muchas de estas herejías también lo ponían o como la acción de Dios o como algo
como parte de la sustancia de Jesús, que era menor que Jesús y que era menor que Dios, ¿verdad? Y claro, aquí ya también le da valor a la iglesia, diciendo, es a nosotros que tú tienes que creerle, no a esos locos por ahí. O sea que el que decía el credo estaba aceptando la iglesia como su dirección, ¿verdad? Ya reconocía la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Entonces, todo esto, resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, todo esto era respondiendo a esas herejías que fueron declaradas en Nicea. Esa es la realidad de Nicea. Claro que después vienen otros que hablaron sobre la Trinidad. Agustín, que realmente no era católico, que se convirtió después, fue uno de los que habló de la Santísima Trinidad y le dio una explicación, porque ya después de ese credo, esa cosa de decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo es tan contradictorio, de tres dioses en uno, que los padres de la iglesia empezaron a justificar, a dar justificación para ello. Uno fue Agustín, de Hipona, ¿verdad? Y el otro fue, el más famoso de todos, fue Santo Tomás de Aquino. Pero ahora, Atanasio, por el 500, tú mencionaste todo lo que pasó por el año 500 ahorita a Aristarco, fue ya otra parte, pero otro de los que influyeron mucho en el texto fue ya la corte de Carlomagno, que sí creía en la Trinidad, y obligó a incluir la coma juanina en casi todos los escritos cristianos. Carlomagno y su corte fueron los que prácticamente diseminaron la coma juanina. Y más luego, ya yo le dije que aquí no lo justificó. Ahora, ¿qué pasa con todo esto que yo le acabo de mencionar? Bueno, vamos a hablar de las consecuencias de este pleito de la Trinidad ahora, de qué tanto daño le hizo a la iglesia el creer en que como lo tenemos hoy, existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que esas tres personas son Dios, ¿verdad? Y que son independientes, que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo, ni que el Padre es el Espíritu Santo, pero son iguales. Esa posición contradictoria, las personas de la Trinidad, ¿verdad? Como está ahora, el Padre que no fue creado, ni que tampoco fue engendrado, que el Hijo que no es creado, sino engendrado eternamente por el Padre, y el Espíritu Santo, que no es creado ni engendrado, sino que procede externamente del Padre, ¿verdad? Y esa parte del Hijo, vamos a hablar de ello, según la iglesia evangélica, la iglesia católica, etc. Entonces, ya también en los Actos de los Apóstoles, un libro del Nuevo Testamento, se incluye ya el credo con todo esto que nosotros hemos hablado, ¿verdad? Y es que la iglesia católica se recita con las modificaciones que yo le expliqué, que vinieron de Hipona, ¿verdad? Ahora, vamos a la consecuencia, que yo sé que tanto Tebano como Aristarcos tienen mucho que decir de ello, que son los cismas, las divisiones de la iglesia. Porque hay una división famosísima que fue la que ocurrió en el 1054, y es que ya por la influencia del imperio de Carlomagno, del reinado de Carlomagno, y otros reyes, se le obligó a la iglesia católica a modificar el credo. El credo se leía con esa partecita que decía que el Espíritu Santo venía del Padre en todas las iglesias,
Es en el 1005, por ahí por el 900, por ahí y pico, es que se empieza a poner a solicitud de estos reyes que creían en la Trinidad, que se le agrega al credo esto de el Hijo, que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. A esa cláusula, a ese pedacito del Hijo que se le añadió al credo, se le llama la cláusula filioque, porque en latín el filio es el Hijo, ¿verdad? Que era del Padre y del Hijo. Ese problema, la Iglesia de Oriente en Constantinopla se opuso a muerte a incluir eso de que el Espíritu Santo venía del Hijo. Y claro, era necesario que veniera del Hijo para hacer la Santísima Trinidad completa. O sea que ya ustedes ya saben que la Iglesia le añadió el pedacito de donde decía que eran uno mismo, y ahora le añade esto del Hijo al credo de Nicea. Y esto produjo que la Iglesia Católica se dividiera, entre otras cosas, pero esta fue una de las razones principales, que se dividiera y se creara un patriarca en Constantinopla, que es el jefe de la Iglesia ortodoxa, católica ortodoxa de Oriente, y el Papa, que es el jefe de la Iglesia católica, apostólica y romana en Occidente, en Roma. O sea que tenemos entonces varias divisiones. En el siglo IV, por ahí por el 500, se dividió porque hubo un pleito con el patriarca en Antioquía, que es Asia Menor, que es donde está Turquía ahora. Después los nestorianos en el 431, ¿verdad? Que es siglo V de la iglesia, ¿verdad? Y también los calcedonian, la cristiandad no calcedoniana, también en el siglo V, que es lo que creó la iglesia de Armenia, era católica, y ahí a partir de ahí se dividió. También se dividió la parte de Siria y Egipto en otro tipo de cristianismo. La división acacia, que fue también entre el siglo IV y V, ¿verdad? De los tres capítulos también, la Potiana, y después la que yo le acabo de decir, la gran división, como se llamó, que fue entre la iglesia católica romana y la iglesia que era católica, que ahora se llamaba iglesia ortodoxa, que hasta el día de hoy se mantiene, cuyo papa se le llama patriarca y la sede está en Constantinopla. Y después hay otras divisiones que vinieron más luego, llegando a la reforma protestante de Martín Lutero en el 1517. Estas divisiones, en cierto modo, hasta la división del 1054, fueron en gran parte producidas por esta cuestión de la Trinidad, de esa Santísima Trinidad, de tratar de explicar. Y hasta el día de hoy hay serios problemas. La gente lo acepta como un dogma porque no lo analiza, pero todo aquel que analiza la Trinidad de una vez tiene serios problemas de entender cómo es que hay tres personas en una sola entidad y por qué debemos de llamarla a la tres un solo Dios. Y por eso mucha gente mantiene, sí, la iglesia católica y los cristianos son una iglesia monoteísta, cuando casi todo el mundo fuera de la iglesia considera que no lo es, que es politeísta por el hecho de que tiene estos tres dioses. También, evidentemente, hubo una parte política, como bien señalaba Tebano antes, en el caso de la división que comentas entre Oriente y Occidente, porque básicamente esto era un duelo entre Constantinopla y Roma. Es decir, durante bastante tiempo, desde la caída del Imperio de Occidente, en el 476, como fecha simbólica, Occidente, hasta ese año, hasta el siglo XI,
Occidente había estado bastante por debajo en todos los sentidos de Constantinopla. Es decir, fíjate que durante todo este tiempo, por ejemplo, en el año 900, no había ninguna ciudad en Europa que se aproximase al esplendor y a lo grande que era y a lo poblada que estaba, que era Constantinopla. De hecho, la que más se acercaba era Córdoba, que era el califato que había en la península ibérica. Entonces, cuando en el año 1000 hay como una remontada de la cristiandad occidental, como una recuperación, en el 1054, creo que era con el Papa León I, creo que era. Sí, Papa León. Exacto, y hay como un desafío que si no recuerdo mal, esto lo digo un poco de memoria de cuando lo leí hace tiempo, pero se le envía a Miguel Cerulario, que era el patriarca, ¿no?, de Constantinopla, y el Miguel Cerulario quema creo que era la bula que le habían enviado, la quema públicamente, la destruye, porque es un acto como de que no se va que Constantinopla no se va a someter a Roma. Exacto, rechaza la autoridad de Roma, pero la razón de la cláusula filio, que creo que le produjo ¿cómo le dio le dio la razón para justificar el desacato a la autoridad? Totalmente. Entonces hay una cosa que eso es cierto, que evidentemente la cláusula filioque como siempre está íntimamente relacionada con este dogma de la Trinidad, y evidentemente siempre es el dogma que sirve para cualquier tipo de división o de enfrentamiento, o por lo menos los principales en el cristianismo, porque es el más ilógico. Y esto es una cosa que para mí por lo menos refuerza esta idea de que en el cristianismo realmente hay dos, digamos, dos dioses, no tres, sino hay dos maneras de enfocar a Dios, que uno es el Dios aristotélico, presuntamente lógico, que es con el que se construyen muchos argumentos, como los que podría tener las cinco vías de Tomás de Aquino, que ya comentaremos algún día, ¿no? O otros argumentos de tipo lógico, que aunque fallan, intentan ser de tipo puramente lógico, ¿no? Y es el Dios natural, la teología natural y la teología dogmática. Son dos tipos de acercamiento. En la teología natural se intenta llegar lógicamente a Dios, y la dogmática acepta cosas totalmente ilógicas, como este principio según el cual Dios es el Espíritu Santo, Dios es el Padre y Dios es el Hijo, pero el Espíritu Santo no es el Hijo y tampoco es el Padre o sea, este esquema que has mostrado, que es ilógica pura, porque si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Esto es un esquema lógico fundamental, y nadie que use la lógica puede negar esto. Entonces, evidentemente, eso siempre sirve de excusa para todo tipo de cismas. Después está el tema de que los cismas tienen motivaciones políticas detrás, pero ¿en qué se tienen que basar? Pues en este tipo de incongruencias. Aristarco, mira, me encantó lo que dijiste de principio a fin, porque sí, esto es algo con que convive la creencia cristiana entre una creación proveniente de la metafísica, este Dios de la idea más griego, este logos, de creación tal vez aristotélica, de ideas de ese tipo, con una raíz esotérica profunda. O sea, digámoslo, lo quiero decir súper firmemente, esto de la Trinidad es parte de una herencia esotérica del cristianismo primitivo, que ha evolucionado, que se ha intentado acomodar de diferentes formas, sí, pero no cuela. ¿Ya? Así que se toma, por supuesto, para lograr ventajas políticas cada vez que se quiere. Inclusive en Vaticano II se siguió tomando. O sea, este tema de la Trinidad y del filioque
es un tema que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa lo toman cada algunos siglos, cada vez que alguna de ellas se ve debilitada, para acercarse y luego volver a excomulgarse mutuamente una y otra vez. Es un tema político dentro de la religión hoy en día, ya más separada de las ideas políticas que llevan al mundo hoy en día, pero todavía sumamente importante dentro de la política del mundo, pero donde se toma como excusa un argumento y una creación esotérica, que no tiene nada que ver con la lógica de una creencia que podríamos considerar que es parte del centro de las religiones abrámicas actuales. Ellos quieren tener una lógica interna que sea funcional a los tiempos actuales, donde tienen que convivir con una realidad material que está siendo estudiada de forma masiva, que las arrincona. La ciencia arrincona las creencias. Entonces ellos, para no verse tan arrinconados, tienen que convivir con esto, y la forma más, por así decirlo, teológica de ver, o metafísica de ver la creencia, es lógicamente más fácil de argumentar que algo que proviene de una naturaleza absolutamente esotérica, pero absolutamente esotérica como es la Trinidad. En ese sentido, hasta el día de hoy, sigue siendo ocupado como argumento tanto por el ecumenismo como por los antiecuménicos, para sacar una ventaja política. Y sí, le ha hecho una cantidad de daño impresionante a la Iglesia Católica este tema, porque siendo un tema de creencias muy menor y algo que no nace de nada, le ha generado una cantidad de muerte y destrucción alrededor suya inmensa, que bajo el prisma actual se está empezando a ver muy mal, y que también es ocupado por grupos que son contrarios al ecumenismo, algunos de ellos muy conspiranoicos y muchos de ellos parte de las iglesias protestantes, para estar en contra de estos movimientos que pretenden una reunificación de las iglesias cristianas. Que es un movimiento bastante potente después de Vaticano II. Perfecto. Entonces, hemos dejado bien claro de que esta cuestión de la Santísima Trinidad no tiene nada que ver con Jesús y con Jehová, con Yahvé, o como lo quiere llamar, sino que es simplemente una creación de la iglesia desde antes de que estuvo organizada, y que se fue haciendo más contradictoria a través del tiempo, para poder sacar o incluir cosas heréticas que la iglesia pensaba, y que hemos llegado a esta situación tan complicada que hasta a Santo Tomás de Aquino le dio serio problema tratarlo de conciliar. Un súper filósofo de los pensadores más grandes que tuvo la iglesia, que fueron Agustín de Hipona, San Agustín y Santo Tomás, tuvieron serios problemas en tratar de racionalizarlo y explicarlo. Si ustedes leen la explicación de estos dos patriarcas de la iglesia, verán lo difícil que le fue, porque es difícil de entenderlo si ustedes lo leen, y lo pueden buscar, hacerle un search en Google poniendo Santo Tomás y la Trinidad, o San Agustín y la Trinidad, y verán que es un tema que los grandes pensadores de la iglesia le ha dado dolor de cabeza explicar este dogma de tener tres deidades en una. Yo, por ejemplo, creo que el estudio de las religiones debería ser algo fundamental en el mundo que vivimos, porque pese a que las religiones muchas veces nos alejan del pensamiento lógico y científico, es muy importante
para poder entender a otros seres humanos que viven en este mundo y que viven bajo este precepto de distintas religiones, de distintas creencias. Y uno nos ayuda a poder entender al otro. Mira, Tebano, tú dijiste una verdad muy grande, el hecho de que el ciudadano común no analiza la religión o las creencias en base a como nosotros lo estamos haciendo. Para ello es algo parte de la vida, existe, está ahí y no hay más nada que decir de ello, ¿verdad? Esa es una verdad. Y claro, en las escuelas, en las clases de historia, lo que sea, no se enseña la historia detrás de cómo llega la religión, por qué la tenemos y esas cosas, lo cual yo considero una pena que no se haga, ¿verdad? Yo realmente creo que debe de enseñarse las religiones, de la historia de las religiones, por lo que implica para nuestras vidas futuras. En las escuelas yo creo que debe de enseñarse, no religión, pero sí dentro de la historia, como toda esta historia que hemos hablado de la religión, para que la gente no vea que esto del cristianismo, el islam y otras religiones es algo místico que viene con el hecho de ser humano, sino que es una creación del hombre por varias razones y que se ve que han sido manipuladas y utilizadas a través de la historia por los hombres, tanto para subyugar como para controlar a la sociedad o a los seres humanos que viven en ella. Yo creo que con eso hemos cubierto todo lo que queríamos tratar de este tema. A mí me pareció, ustedes no saben lo que yo he disfrutado de este tema, y teniendo dos invitados como Aristarchus X y Tebano aquí, que con un rigor y una autoridad sin igual tocan estos temas. Le estoy muy agradecido a que aceptaran mi invitación.